Vamos a ir a Juan capítulo 15. Si tienen la Biblia, mejor. Juan capítulo 15, vamos a mirar Jesús, la vid verdadera. ¿Listo? Jesús, la vid verdadera. Repito, Juan 15, verso 1 en adelante. Bueno, dice así: Yo soy la vid verdadera, mi padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará, para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que yo os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid. Así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid y vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y lo recoge y lo echan en fuego y arde. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Bueno, estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Bueno, dejémoslo hasta ahí. Entonces, recuerden que cada vez, yo repito esto mucho porque es bueno que nosotros lo tengamos al 100% de comprensión. Cada vez que el Señor ilustra algo o nos va a dar algo eh, espiritual o un conocimiento que nuestros ojos no los pueden percibir, que nuestra memoria no lo puede comprender, Él por lo general ha utilizado estas alegorías o ha utilizado estas comparaciones para hacernos o darnos a entender la necesidad de que al hacer la comparación yo pueda entender esa ilustración que él hace. Recuerden que todo el tiempo él estuvo desde las parábolas, cada enseñanza. Por ejemplo, cuando dice, mire, yo soy la piedra principal del ángulo, la cual desecharon los edificadores. Entonces, ¿qué es esa piedra angular o cuál es la piedra principal del ángulo? Cuando él habla acerca de a qué les compararé el reino de los cielos, el reino de los cielos es semejante a, o sea, hace la comparación o la alegoría o el ejemplo para que nosotros podamos comprender eso celestial que nuestros ojos por el momento no pueden percibir o nuestro conocimiento no puede comprender. Cada parábola tiene un significado grande, cada enseñanza de Jesús, cada comparación que él hace es demasiado importante para que yo pueda entender el Evangelio como tal por revelación. Eh, Cuando hace referencia al buen pastor, recuerde que vimos el buen pastor, tengo que pensar cómo es un hombre con unas ovejas físicas de cuatro paticas, animalito que tiene la oveja, porque nos compara como ovejas, porque dice que no es solamente pastor, sino buen pastor. Cuando él hace referencia, mire, es que eh, yo soy el pan vivo, pan vivo, que el pan por lo general es un elemento inerte como tal, ¿no? Es algo que el ser humano amasa, que hace, que produce, que lleva al horno y que hace una serie de cosas. Él también dice que él es el pan vivo comparado con el maná. También nos damos cuenta que en la fabricación del pan también hay unas referencias grandes, por eso cuando él hace alguna comparación, sus oyentes debían entender qué era lo que él estaba haciendo. Por ejemplo, cuando dice, mire, nosotros somos personas que debemos estar prendidos a la vid. Entonces, habla de que él es la vid, lo que estábamos leyendo ahorita. Entonces, hay algo que produce como tal. Entonces, ¿qué es la vid? La vid. Entonces, tengo que pensar qué es una vid. Entonces, estas palabras muchas veces no las sacamos a comprensión, sino que las leemos y las dejamos así, como al aire, sueltas. Entonces,
si nosotros estamos hablando de la vid, o si Jesús hace referencia a la vid, tengo que pensar en un árbol o en una matica o en lo que produce la uva, la vid. Eh, en estos días alguien me hace una pregunta pues muy puntual en cuanto, porque pues esa persona viaja. Y decía, bueno, y entonces, ¿cómo vamos a hacer para la cena? ¿Cómo puedo hacer yo para la cena si voy a estar en otro lugar? Hablando de la cena, lo que llamamos Santa Cena, ¿no? La cena del Señor. Y hablando con otra persona, le indicaba que, pues, lo más seguro es que allá lo hacen con con vino como tal vino, el que está fermentado. Que porque Jesús tomaba vino, pero entonces, ¿qué es vino para nosotros y qué es vino para un judío? Entonces, en la cultura judía es muy diferente el vino y el buen vino. Recuerdan las bodas de Caná, eh, cuando Jesús hace el milagro y para las bodas que hicieron múltiples no alcanzaba lo que habían hecho en preparativos. Entonces María le dice, hijo, pues hágase un milagrito ahí, colabóreles. Entonces, claro, es que él hizo vino y en unas bodas. Pero ese vino que está hablando ahí no está haciendo referencia a un vino fermentado, a un vino que está en una cava y que lo dejan añejar y que lo destilan y que por causa de las enzimas se produce el alcohol. No es lo mismo la manera como ellos extraen ese fruto, ese jugo de la uva para poder hacer vino. No es lo mismo como nosotros lo hacemos. Y ellos cuando lo dejasen así de un tiempo para otro, producía cierto grado enzimático de alcohol al hacer todas las divisiones que hace el vino como tal, digamos, toda fruta que uno someta en la mayoría. Por ejemplo, uva se fermenta, mora se fermenta, la manzana también, si hiciésemos un jugo de manzana se fermentaría. Bueno, tengo conocimiento que la fresa lo puede hacer, pero es más demorado el proceso. Pero es muy diferente como nosotros entendemos que es la destilación que produce tantos grados de alcohol y también produce, digamos, la persona se puede embriagar. Eh, con la uva produce alcohol, pero si yo la mastico, la meto a la boca, la mastico, y al pasar por mi garganta ya va, digamos, ya la mastiqué, y cuando llega a mi estómago y pasando con los jugos gástricos, toda la descomposición que hace para asimilar los nutrientes, ahí ya en su división ya lleva esa producción enzimática para producir alcohol. O sea que una persona que se coma una libra de uvas, si se hiciera una prueba de alcoholemia, le saldría positiva, porque produce alcohol. O sea, por un proceso enzimático, pero la persona no está así tontica, que es que eh, tengo ganas de beber porque me comí una libra de uvas. No, es diferente. Por ejemplo, sí, yo a veces a las personas que me dicen eso, le digo, bueno, yo le entiendo que la Biblia habla de que Jesús sí tomó vino. Y digamos que pudo haber tomado vino en el sentido de que nosotros pensamos que es vino, pero a él nunca lo sacaron de una tienda porque iba a gastárselo de la quincena, o a gastárselo del arriendo, o a gastárselo del mercado, o a dejar a sus hijos sin comida o sin pan simplemente por estar bebiendo. Son excusas. Entonces, cuando él hace referencia a la vid, es porque la vid es el arbolito o la matica de uvas que produce uvas, que sale un racimo de uvas y que por ende de ahí sale el jugo de la vid. La manera, las tolvas que ellos utilizaban para extraer el jugo de la vid no es lo mismo como nosotros lo hacemos. ¿Nosotros qué hacemos? Metemos a la licuadora y ya. Aquí nosotros todavía ortodoxamente utilizamos la licuadora. Hay países que ya no, ni siquiera dentro de cuando dicen vamos a hacer la reunión para que fulano y sultano, vamos a hacerles la despedida en el medio cristiano, ¿no? Vamos a hacerles la despedida de soltero a los hermanitos tal. Entonces le regalan que la ollita, le regalan que los vasitos, que los cubiertos, que le regalan que un adornito, que algo para la mesa de centro, que un cuadrito, que no sé, un cuchillo, la cosita para el chocolate.
les pueden regalar unas cajitas para organizar mercado y una licuadora. Eso todavía lo tenemos nosotros dentro de los detalles. Hay países que ya no usan licuadora porque ya compran todo, literalmente listo, que solamente no es sino mezclar y ya. Tanto que ya tiene dulce, ya tiene todo lo agregado para que no es sino que la persona aplique eso en agua fría y sencillamente ya quedó el jugo. Pero es diferente esos extractos que traen conservantes, es diferente ese jugo o esa manera como lo hacen. Al licuarlo, por ejemplo, si nosotros licuamos, aceleramos el proceso más de un 200%, o sea, eso significa que la producción de alcohol sería más rápida, muchísimo más rápida. Pero cuando Jesús dice yo soy la vid, si ve, está hablando es de la planta como tal, la planta, la vid, la vid. ¿Sí? Entonces está metida dentro de la tierra, tiene una raíz, tiene una ramificación central donde se derivan otras y de ahí salen las uvitas o el racimo de uvitas. Yo he podido contemplar un árbol de uva, como dicen a uno, en vivo y en directo, y es curioso para que un árbol de uva produzca, o sea, la planta produzca como tal. No sé si la hermana Elina recuerda alguna vez que el pastor Diógenes tenía una en su casa. No sé si usted alcanzó a pertenecer allá a la congregación desde ese tiempo que él tenía en la casa de él en el patio, tenía un racimo, una planta de uva. Y era curioso porque la manera como ella producía las uvas era muy curioso porque si no se hacía el procedimiento como lo indicaba la palabra, no producía. Entonces yo le decía, ¿y qué tienen que hacer? Le decía a ellos, al pastor Diógenes y a la esposa, le decía, ¿y ustedes cómo hacen para saber cuándo es cosecha? Dijo, no, eso en la plantita lo va manifestando y hay que hacerle una serie de procedimientos. Y ellos sabían que esos procedimientos eran conforme a la palabra y de hecho es la única manera que ese arbolito produce uva. O sea, esa es la única planta que hay que tenerle un cierto grado de cuidado y de consentirlos para que produzca frutos, si no, no produce. Entonces, la vid es la planta, los pámpanos o sarmientos son las pequeñas ramas donde sale el fruto. Entonces, donde sale toda esa cosita que nosotros vemos, ese racimo de uva. Entonces, hay, hay una serie utilizando el término, pareciera que para que esta plantita siempre permanezca produciendo y no se maltrate porque las plantas de uva las cuidan. De hecho, sembrar una planta de uva, esto son cosas que uno aprende. Eh, Aquí en los lugares donde nosotros vivimos en clima cálido, me parecía muy interesante algo que pasaba por un lugar y le decía a un hombre, venga y ¿tiene mango? Sí. Le dije, yo sé que ahorita no hay mucha producción, pero hay una especie de mango que me gusta mucho comprar. Los que de pronto lo conocen darán razón. Se llama el famoso mango manzano y es un manguito que es grande, huele delicioso, el solo olor lo atrae a uno, es dulce, aparte de que es grande, cuando uno coge un cuchillo y lo corta el pedacito, lava uno bien el mango y lo corta para comérselo. Curiosamente no tiene esos pelitos como lo tiene el mango pequeño, no tiene esas vellosidades, no las tiene. Es como comer papaya, no tiene literalmente como ese bagacito. Y la pepita es pequeñita, pero el resto es pura carnosidad. Y es delicioso, me fascina ese mango. Se parece a la manzana, ¿cierto, pastor? Sí, pero es muy rico, mano Gilberto, porque es un mango que pues en su mayoría uno lo aprovecha. Entonces, hablando con el hombre, le decía, venga, y es que, ¿cómo hacen? Y cuando él me explicaba, yo decía, wow, eso tiene un proceso largo. Me dijo, sí, señor. Dijo, es que el solo hecho de
que usted vaya y compre un arbolito de mango, usted lo siembra y tiene que esperar más o menos entre 6 y 7 años para que produzca. O sea, hay que esperar que produzca fruto, pero hay que cuidarlo y hay que hacerle así. Y después que comienza a salir el fruto, toca hacerle así, toca hacerle esto. Y usted va a ver que cuando salga por tal parte, todos esos árboles los cortaron casi hasta la raíz. Cortaron los tronquitos para que él vuelva otra vez y coja fuerza y cambiar los racimos y cambiar las ramas y cambiar esto. Y esos son los procesos y hay que cuidarlos. Entonces, cuando cuidan el árbol, cuidan el fruto. Cuando descuidan el árbol, el fruto sale malo. Me pasó acá en Ibagué, aquí frente a mi casa hay un arbolito de mango y muchas veces se caen los mangos. Y un día se cayó uno grandísimo. Entonces, mi hijo menor fue y lo trajo. Dijo, papi, mira, se cayó este mango. Me lo quiero comer. Le dije, pues lávalo. Y él decía, uy, se ve delicioso, se ve rico, se ve espectacular. Entonces me dijo, ¿me ayudas a abrirlo? Entonces le dije, claro, lo lavamos y cuando lo abrí en su mayoría estaba negro. Y habían dos punticos donde yo decía, este tiene algo ahí. Entonces, con cuidadito le abrimos con Mateo y él dijo, papi, eso es un gusanito. Le dije, no, eso no es un gusano, eso es como del mango. Y efectivamente tenía un gusano. Entonces, yo decía, claro, mire, ahí está el huequito por donde debió entrar. Entonces, eh, un día le dijo al vecino de lado, le dice, Mateo, no tenga cuidado al coger esos mangos, no cojan los grandes, que los grandes aparentemente se ven bonitos, buenos, pero esos están dañados. Porque al árbol aquí hace tiempo dejamos de hacerle esto y esto y esto. Yo no sabía literalmente que eso tenía un cuidado específico. Y cada arbolito tiene un cuidado específico, o sea, las plantitas que producen frutos tienen cuidados específicos. Y en este caso Jesús toma como referencia la vid, o sea, la planta de la uva. ¿Listo? Entonces, eh, hay unos términos que los cultivadores tienen, los que manejan esto de los viñedos de no estable. El viñedo no estoy haciendo referencia al lugar donde almacenan el vino o las uvas, sino el cultivo como tal. Y hay una palabra que ellos utilizan que es el descuaje o el raleo. El descuaje o el raleo es quitar frutos pequeños para que los otros frutos crezcan y sean de calidad. Digamos, ellos van mirando, va a comenzar a salir el racimo y hay unas uvitas pequeñitas y esas uvitas pequeñitas cuando las tocan son duras, las otras ya comienzan a tomar un tono diferente y un grosor diferente. Entonces, ¿qué hacen ellos? Esas pequeñitas, si no le dan paso a las que están creciendo, dañan el proceso de crecimiento de las otras. Entonces, ese descuaje o raleo es que ellos tienen que coger la uva, giran la pepita que hay, la que ya está dura, la que no creció, la giran y la quitan para darle paso a la que está saliendo bien. Porque de lo contrario, los otros frutos literalmente no salen de calidad. Entonces, otra cosa curiosa, ese arbolito de la vid o ese arbolito, la planta de la uva, ella por lo general, para que pueda producir o para saber que va a producir uva, primero le comienzan a salir las hojas. Pero para que comience su proceso de poder dar ese racimo de uva, la planta como tal, antes, previamente, hay que pelarla, hay que quitarle todas las hojitas que tiene. O sea, las hojitas que le quedan por ahí, los residuos de hojitas entre verdes, medio verdes, amarillentas, hay que dejar en sí la planta del agua el solo palito, los solos palitos. ¿Sí ven? Entonces, si no se hace eso, puede pasar el tiempo y no produce. Puede producir un racimo, pero mínimamente pequeño. Entonces, Pastor, una pregunta. ¿Ese sistema se hace una vez por año? ¿O la vid produce cuántas cosechas al año? ¿Una sola? creo que produce dos, si no estoy mal, pero hay que Sí, tener un cuidado único.
Sí, es que yo Eh, recuerdo que en la finca de mi abuelo materno tenían dos plantaciones de uva, de la vid. Y yo recuerdo que sí, ellos hacían como un sistema de poda cada vez que sí, pasaba la cosecha. sí, Uno veía que automático. dejaban la planta, eso es como un bejuco, que nosotros llamamos en el campo, Sí, un bejuco grueso, bien fuerte, bien fortalecido. Y ellos hacían como un sistema de poda. Y después empezaban a aparecer las nuevas hojas y después venía el fruto, los racimos de uvas. sí. Claro, porque es que es curioso. Precisamente Jesús dice, yo soy la vid, ¿sí ve? Y ustedes son los pámpanos. Ahí está el asunto. Entonces, y cuando él hace esa comparación, la ilustración que nos está dando es muy buena porque preciso es la uva la que necesita ese cuidado. Como dice el hermano Gilberto, si es pasado la cosecha, las dejan un poquito para que ellas cojan fuerza. De hecho, recuerden que en las leyes levíticas, cuando hay árboles frutales, cuando hay cosechas, note que aún la tierra había que dejarse descansar, lo que llaman los cultivadores el año sabático. Hay un tiempo que ellos no la cultivan para que nuevamente natural, digamos de la manera natural, con la lluvia, con todas las hierbitas, con todas las malezas que aparentemente salen, al final eso viene teniendo un sistema, un proceso y se vuelve literalmente abono para la tierra. Y al utilizarla tanto y no se vuelva inerte, hay que permitir también un descanso y eso estaba dentro de las leyes de los judíos, cuidar la tierra, porque es necesario cuidar la tierra. Las plantas también les daban un año, bueno, un tiempo prudencial para que tampoco nadie cogiera fruto de ellos, para que también todos esos procesos hiciesen que se crearan las semillas, para que todos esos procesos hicieran de que se multiplicaran las plantitas, de que también ellas tuvieran la oportunidad de una manera natural, como volver a reaccionar o tomar nueva fuerza para poder seguir produciendo. Cuando ustedes leen las leyes levíticas, todo eso está ahí, absolutamente todo está ahí. Entonces, eh, digamos, la vid como tal, en la pregunta, ¿qué será la vid? Entonces, la vid es el arbusto, ¿sí? Es un tronco, como dice el hermano Gilberto, con bejucos, pero en sí lo que va a sembrar una tierra es muy leñoso y es un bejuco retorcido, ¿sí? Eh, las ramas, digamos, son abundantes. La hoja es palmeada con 3 o 5 lóbulos, o sea, la hoja es así grande y tiene como una manito, va en su extensión. Entonces, las flores puede producir, digamos, note que el florecimiento hace que sea el preámbulo para la producción. Y las flores son de color verde amarillento y el fruto al final será la uva, que lógicamente la uva es comestible. Eh, ¿Cuánto puede tener un racimo? Un buen racimo, digamos, ellos van midiendo cuando ellos, los cultivadores o los que tienen viñedos o cultivos de uva, ellos llevan una regleta y los van midiendo. Ellos miden. Por ejemplo, los que tienen, a mí me aterra mucho es cómo cultivan las frutas los, los chinos o los coreanos. Ellos tienen una manera diferente de cultivar las cosas porque ellos han aprendido que con el cuidado las frutas son más grandes. Al cuidarlas bien, las frutas son más grandes. Tienen sistemas diferentes y curiosos para poder inclusive cuidar para que las semillas salgan. Nosotros hoy en día conocemos nombres como, eso es esa manzana o y los muchachos se comen eso con un gusto. Y dicen, uy, es que esa naranja no tiene pepa, es que esa mandarina no tiene pepa o las manzanas no tienen pepas. Entonces, hay frutas que están sacando ahora por otros procesos que no tienen pepita porque las llaman transgénicas con el único propósito de que sea una plantita, de que una persona solamente la pueda vender, produzca fruto, pero no reproducirla. O sea, puede tener una sola plantita y la plantita produce una vez, produce 2 veces, produce tres y así, cada vez que tenga la época de cosecha, pero esa fruta, si yo quiero tener esa fruta en multiplicación en otro arbolito, no lo puedo hacer porque no tienen semilla.
Entonces ya han manipulado el asunto. Pero en el caso de la vid no se puede hacer eso. La vid siempre va a tener, por ejemplo, ¿qué han hecho con la uva? La uva, por lo general, ellos, en la manera como la cultivan, le dan a algunos lugares, por ejemplo, aquí en Colombia, ustedes mirarán unos carros que tienen unas carpas blancas. No todos tienen carpas blancas. Los que tienen carpas blancas son carros o son transportes que se tienen especiales para que la uva no produzca ese, no se llene de calor y se envejezca el fruto como tal. Entonces, eh, todo tiene un cuidado hasta la manera como se transporta. Y curiosamente, cuando Jesús toma esta parte de la vid, es para que nosotros entendamos qué tiene que pasar con nosotros, comparado con la plantita. Entonces, esa manera de cultivar, ¿sí ve? Significa que él también dice, si él dice que habla de la vid verdadera, hay una vid falsa. Él hace comparaciones con entre esos dos tipos de plantas, la vid falsa y la vid verdadera. La vid falsa es lo que nosotros conocemos que es la vid silvestre. La vid silvestre, también el apóstol Pablo en algún momento toma esa misma palabra, olivo silvestre y olivo natural. Entonces hace referencia a que el pueblo judío era el olivo natural y el pueblo gentil era olivo silvestre. Y también habla de la vid verdadera y la vid falsa. La vid verdadera tiene la particularidad, como el buen olivo, producir fruto. Los otros, como el olivo silvestre o la vid falsa, que sería una vid silvestre, no produce fruto, sino solo florece. ¿Sí ve? Solo florece. Entonces, en el Antiguo Testamento se usa la comparación de las uvas silvestres para referencia al pueblo de Israel cuando, cuando ellos se relajaban y no hacían nada, no querían ni reunirse, no querían ir a la sinagoga, no querían hacer nada muchas, bueno, la sinagoga no, sino el lugar de reunión, les daba lo mismo si pecaban o no, si eran destruidos o no, si eran sitiados o no. Pero cuando habla de la vid verdadera, mi padre es el labrador. Nótese que hay una persona que literalmente hace el grado de limpieza, de limpieza. Entonces, haciendo aplicaciones un poco más plenas, recuerde que si dice que Él es la vid verdadera, haciendo referencia a que Jesús es la vid verdadera y mi Padre es el labrador, entonces Él tenía que limpiar una serie de cosas de la plantita o del sí, la estructura del árbol para que se produjese fruto. Entonces, note que dice que yo los he puesto para que vayan y lleven fruto. Y Jesús también, o el Señor Jesucristo, en el momento que dice, mire, es que vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio, ¿sí?, a toda criatura y enséñales que guarden estas cosas que yo les he enseñado. Y bautícelos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Está diciendo, lleven fruto. Recuerde que Pablo, Pedro, son personajes que se encargaron de ir y mostrarse y que son registros que están de personajes que fueron literalmente allí a tener esa capacidad de llevar mucho fruto. Por ejemplo, en una predicación del apóstol Pedro, nótese cuántas personas no se convirtieron. El éxito de que existan tantas iglesias y tantas cartas en el Nuevo Testamento es porque Pablo se encargó de evangelizar todo el mundo antiguo que existía en ese tiempo. O sea, fueron personas que llevaron fruto. Entonces, digamos que Dios carga el pecado de todos nosotros en esa vid verdadera y en Jesús. Entonces, todas las hojitas que habían, todos los pecados que habían, tuvo que comenzar a limpiar eso para que los racimos que vengan lleven fruto. Y esos racimos seríamos nosotros, ¿si me hago entender? Entonces, vamos a mirar lo que dice Jeremías 2, 21, 22. Vamos a mirar por ahí ese pasaje, Jeremías 2. A ver si lo encontramos.
21 y 22. Dice, te planté, note como haciendo referencia a ese tiempo igual que la vid. Te planté de vid escogida, simiente verdadera todo ello. ¿Cómo pues te me has vuelto sarmiento de vida extraña? O sea, está viéndose que el resultado de que usted produzca uvas no se está viendo. Está produciendo algo diferente, algo extraño. Y dice, y aunque te laves con lejía y amontones jabón sobre ti, la mancha de tu pecado permanecerá aún delante de mí, dijo Jehová el Señor. Entonces, en este caso, cuando nosotros tomamos la base de la vid, nótese que, aunque aparentemente Jesús lo dijo, pero eso tiene una connotación de enseñanza muy grande. Pero el que estaba oyendo sabía de lo que Jesús estaba hablando porque él sabía que era la vid. Entonces, sencillamente nótese que ahí está la mancha del pecado. Si no se limpia la planta, si no se le quitan todas las hojas y se deja solo el tronquito, no se puede. O sea, la necesidad de la santificación. La necesidad de que por medio de Jesús nosotros entendamos que Él fue nuestro redentor, que Dios cargó en Él nuestro, por ser nuestro sustituto, cargó en Él el pecado de todos para comenzar a limpiar. Eso es santidad, quitar todos los residuos, las hojas, mañas, resabios, costumbres, todo lo que impulsa al ser humano a pecar. ¿Está claro? Entonces, esa vid falsa hace referencia en Jeremías, te planté de vid escogida, o sea, de verdadera vid. ¿Sí ven? Toda ella. ¿Cómo pues te has vuelto sarmiento de vida extraña? O sea, es diferente. Hay una planta también de uva en clima frío, en los páramos como tal. Y también en una oportunidad he cogido de esa uva y he comido de esa uva. Pero cuando ustedes ven es muy llamativo. A mí me impactó la primera vez, inclusive la vereda, el sitio donde uno vaya al corregimiento, donde uno vaya, se llama Mata de Uva. Ya lo llaman Mata de Uva porque es una zona que está llenita, llenita de árboles o plantas de uva, pero son naturales, o sea, son silvestres en el sentido de que nadie las toca, nadie las cuida, porque son de una montaña en una parte alta. Entonces, yo le pregunté a alguien que vivía allá, le dije, ¿y eso se puede coger, se puede comer? Y me dijo, sí, pero si lleva, procure no comérselas todas, sino por ahí de vez en cuando se come unita. Pero imaginen nosotros jóvenes, chinos todavía, muchachos. Entonces, nos conseguimos con un hermano, nos conseguimos una bolsa, llevamos una chuspa donde cabe más o menos una bolsita, donde caben por lo menos unas 4 o 5 libras de uva. Y eso era coja y coja y coja y meta ahí, meta ahí. Entonces lavamos unas y uno se las come y uno el solo impacto de ver ese fruto tan grande que hace uno que quiera comérselo todos. Es primero fuimos a coger y cuando yo llegué y cogí una, la limpié y me la comí y me quedé pensando. Primero es muy diferente a la uva que nosotros nos comemos. El fruto puede que sea un poco grande, pero el sabor no es igual. Porque ya el que ha probado la uva original y prueba otra, ya la otra no le cuadra, no le cuadra. Por eso las uvas naturales, claro, son vino tinto, ¿sí ven? Hay otra especie que se sacó después que es lo que nosotros llamamos la uva verde, que aunque sea verde es dulce, ¿sí ven? Pero esa se usa para hacer otro extracto diferente, porque en Medio Oriente las hay, pero las utilizan para hacer otros extractos que también pueden llegar a embriagar, pero la utilizan para hacer algo diferente. Cuando nosotros llegamos a la casa, lavamos todo eso. Y mi mamá lo primero que nos dijo, ¿y por qué trajeron tanta uva de esa? Nada, porque se ven ricas. Dijo, al fin y al cabo se pierden allá y ustedes las trajeron para que se perdieran acá. Pero nosotros no sabíamos qué estaba diciendo mi madre. Entonces la lavamos y entonces se comía uno a uno
¿Alguna? Sí, está dulcecita. Se comía una otra y no, esas desabridas feas, pero los frutos en sí eran grandes. ¿Sí ve? Eran grandes. Entonces, cuando uno va a una vid y puede coger un sarmiento, un racimo literalmente grande, uno comienza y lo lava y comienza a comérselo y casi todas las uvas tienen la misma textura. Por lo general, si ustedes miran las bandejitas que venden en los supermercados o en las revolterías, esa bandejita es un solo racimito así. Y usted se la come y en su mayoría tienen el mismo sabor. Una que otra sale desabrida. ¿Y por qué sale desabrida? ¿Por qué sale medio ácida? Porque no hicieron la parte que yo les explicaba antes, lo que es el descuaje o o el raleo. Quitar esa uvita chiquitica. Que cuando no se hace eso, ella sale con un sabor diferente, o sea, no queda unificada. Y lo curioso es que cuando nosotros llegamos a comernos eso, mi mamá nos dijo y nos advirtió, primero, si van a comerse esas uvas, cuidado, como nosotros vivíamos en una finca, lo primero que nos dice es no vayan a tomar leche, pero allá hasta mañana. Entonces, allá mi papá tenía la costumbre de que él iba llevaba un bocadillo grande o compraba los famosos, los de hojita que llaman beleños. Y la costumbre nuestra era tomar leche y comer bocadillo. Era algo que pues nos ayudaba a las calorías porque trabajábamos también en el campo. Y alguna vez se me olvidó y me tomé un poco de leche. Tenaz, eso me infló, me dio cólico, eso fue tremendo el haber comido eso. Y yo le decía, mamá, y con las uvas naturales, y uno también dijo, no, con la uva que es uva, no produce lo mismo, pero sí da cólico. Pero ese otro sí fue terrible, ese cólico que me dio. Y lo otro es que ya después de la cuarta, quinta uva que uno se come, ya se le quita como el antojo, el deseo, porque no le haya gusto, porque la uva silvestre no es igual que la uva digamos, de una matica que literalmente se ha cuidado, que se le ha invertido tiempo para que produzca, no es lo mismo. O sea, esa vid verdadera produce uvas de calidad, produce uvas que gustan, que producen algo bueno. Inclusive, cuando el apóstol le recomienda a alguien, tome vino, paz por su salud, por su estómago, pero no está haciendo referencia a licor, está haciendo referencias al jugo de uvas. Entonces, todo lo que no produce fruto, por ejemplo, la vid silvestre son solo hojitas, solo hojitas. Hay una cualidad de la vid silvestre y es algo que nosotros podemos ir comparando. La vid silvestre, cuando las personas la ven, esa vid silvestre, eh, es muy hermosa en su estructura, tiene buenas hojas, tiene buenos frutos. Y siempre a la vista de lo, digamos, nuestra, del ser humano, a la percepción de primera vista, uno dice, wow, qué planta tan hermosa, mire cómo se ve de bonita, pero no hay fruto. ¿Sí ven? No existe fruto. Solamente son hojitas. No existe fruto. Mientras que cuando se ve la vid verdadera es diferente porque siempre que se ha hecho el proceso normal de limpieza y ha crecido y ellos van midiendo con una regleta cuánto, sí, este va a ser de tanto, más o menos ellos saben al medirlo el peso, toda la calidad porque lo están revisando. Lo que les decía que nosotros por lo general sabemos aquí que hay tanta, Colombia goza de tener mucha fruta, pero literalmente no sabemos cuidarla, no sabemos cuidarla. Y en Japón, como ellos tuvieron lo que fue China, todas esas partes, en una época que tuvieron tanta escasez, que por eso aprendieron a comer de todo, ellos ahora cuidan mucho los árboles. Y esas frutas, por ejemplo, son grandes, las que ellos pueden cultivar. Hay cosas que definitivamente ya no pueden cultivar por el clima, que acá en Colombia nosotros cultivamos de todo. Por ejemplo, lo que usted paga por una sandía, que son tan deliciosas las nuestras, son dulces, si las saben cultivar bien, son muy riquísimas, bien carnuditas. Bueno, naturalmente trae pepa, pero el éxito de la sandía es que sea jugosa. Y sucede que
digamos, uno regateando alguna vez cuando había mucha producción de sandía. Un día llegué aquí por un lugar, sandía, sandía, y me dicen, mi hijo mayor me dijo que en ese tiempo era pequeñito, me dice, papi, yo quiero sandía. Le dije, pero somos tres, cuatro, porque estaba mi esposa, estaba él y estaba mi hija, la niña, pero no era muy grande, era pequeñita, tenía como 7 añitos, algo así, calculo yo, menos, sí, como 7 años. Yo decía, es que es muy grande. Y él no, es que yo quiero sandía, yo quiero sandía, yo quiero sandía. Entonces, cuando nos acercamos al lugar, el Señor nos decía, un pedacito vale 1.000. Entonces nosotros hicimos la cuenta, pero somos 1, 2, 3, 4. Entonces, véndame 4 pedacitos, eran 4.000 pesos. Pero mi esposa le dio por preguntar, ¿y cuánto vale la sandía? Dijo, vale 4.000. Dice, no, pues compremos una grande y le sacamos más gusto. Entonces salía más barato comprar la completa. Y no me la deja en 3.500. O véndame esa más chiquitica y me la deja en 3.000. Regateando una sandía aquí en 3.000. Y hablando con personas que viven o que han viajado a Japón, a China, Corea. Por ejemplo, los que van a comercializan y traen productos por allá de Shanghái, los que van a negociar y traen containers de todo, lo que nosotros conocemos de todo eso a 600. Por eso en otros países no le dicen todo a 1.000, todo a 600, todo a 5.000, sino son chinos, o no les dicen remate, sino chinos, porque así ellos tienen de todas las cosas económicas, pero se consigue de todo. Entonces no es la misma calidad, obviamente son más baratos, pero se consigue de todo. Y resulta que ellos van allá y una sandía, literalmente una sandía, para conseguirla en China o en Shanghái o en Corea o en Japón, puede llegar a valer entre 125.000 pesos nuestros y 135.000 pesos nuestros. Y hay una época del año que valen más de 200.000 pesos. Y es por un ritual que ellos hacen, que cogen la sandía, la suben aquí, no sé qué hacen, y la explotan contra el piso y van y cogen los pedazos del piso y se la comen así. No recuerdo qué ritual hacen ellos, algo cultural que hacen. Y uno dice, cogen una sandía, la levantan, la parten solamente para botar 200.000 pesos al piso, tremendo. Pero es curioso porque todas las frutas ellos aprendieron a cultivarlas, las que tienen allá, de una manera tan impresionante, y son arbolitos que les tienen mucho cuidado. Una manzana la cuidan, una manzana la riegan, una manzana la cubren. Ellos tienen la particularidad y la destreza para ir y cubrir con una mallita una manzana, la miden, saben cuál es, y las escogen. Digamos, los duraznos, el durazno nuestro es pequeño, el durazno que ellos producen son grandísimos, grandísimos y dulces, y son carnudos y son muy sanos. Alguna vez miraba cómo ellos llegaban y abrían las tres especies que tienen, que es el amarillito, tiene uno rojo y uno que es como verdoso, casi blanco. Y ahí muestran cómo el cultivador llega y hace así y abre el fruto del digamos, muestra la pepita del durazno. como, Y son pepitas como pequeñas. si fuera injerto. Y, sí, pero entonces ellos ¿qué hacen? Ellos cogen y automáticamente sacan la pepita y la comienzan a llevar para que germine. Y siempre sacan de las más grandes, o sea, ellos van como sacando la especie, las van cuidando y las van potencializando, y así han hecho para que para que crezcan muchas cosas. Entonces, es impresionante ver cómo ellos cuidan. Nosotros no, nosotros no. Yo recuerdo que en mi casa, en el campo, allá había maticas de arbolitos de durazno, y uno no se ponía a cuidar la matica de durazno, sino esperaba que produjese duraznos. Se consiguen las peras, se consiguen así, y uno está esperando es que el árbol produzca, pero uno no le tiene ningún cuidado. Curiosamente, Jesús toma la vid porque es una de las plantas que hay que cuidarla, si no, no produce. Por ahí se la pasa, por ahí se ve, pero no produce. Entonces, todo lo que había en el mundo, el pecado, todo lo que existía, el mal, Dios tuvo que, por medio de Jesús, que Él es la vid verdadera, note que tuvo que limpiar.
Y para limpiarlo tuvo que quitar todo lo que hacía referencia al pecado en el mundo. O sea, vino a hacer una limpieza de todas esas hojas para que nosotros, los sarmientos o los racimos, podamos llegar a producir mucho fruto. ¿Listo? Entonces, hace esa comparación de esos dos tipos de planta con el único propósito de que entendamos qué es la vid verdadera y quién es el labrador y quiénes son los pámpanos. Entonces, en este caso, la vid verdadera sería Jesús. El labrador sería el Padre, que Él fue el que produce, gesta, ingenia el plan de la salvación. Él es el único que lo podía hacer. Por eso tenía que ser con Jesús aquí la vid verdadera. Entonces el labrador es el Padre. Y la vid verdadera, ¿cuál es su fruto? El fruto más grande de la vid verdadera es el amor. Él por amor a nosotros vino. Entonces, hay muchos versículos que hacen referencia a la vid verdadera. Y dice que el trabajo del labrador no es fácil, no es fácil. Tiene que dedicarse muchas horas a cuidados de selección de los pámpanos y de limpieza, de comenzar a quitarle las hojitas, de comenzar a cuidar los sarmientos. Digamos, si se quiebra un gajito, tiene que cortarlo y mirar hasta dónde va y desenredarlo, porque ella es como una enredadera. Y desenredarlo sin cortar los otros, porque cada bejuquito puede llegar en cada codito a producir un racimo de uva. Entonces ellos, no es fácil, no es fácil porque ellos tienen que cuidarlo. Ellos tienen que literalmente tener cuidado al sacar porque como eso es un bejuquito largo, tienen que ir mirando, irlo desenredando y cortando para no dañar los otros. Por eso el trabajo del labrador no fue fácil. No fue fácil, no es fácil, hablando de referencia a eso. Entonces, es el mejor ejemplo, ¿sí? Que el Señor Dios, por medio de Jesús, muestra su amor, ¿sí? Toda la dedicación hacia nosotros, todo lo que ha hecho para llegar a nosotros, todas las promesas que nos ha dado para llegar a nosotros. Entonces, hay un versículo que dice, todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. O sea que la idea del Padre es que así como Jesús para nosotros, Jesús es la vid verdadera, ¿cierto? Y nosotros, literalmente nosotros, el Padre, ya en este caso dice que es el labrador, y ya sabemos que nosotros somos los sarmientos. Entonces, todo lo que quiere Dios es que cuando dice, y este evangelio del reino será predicado en todo el mundo para testimonio de todas las naciones y entonces vendrá el fin. Está haciendo referencia es que nosotros somos los que multiplicamos ese evangelio, somos los racimos que producen muchas uvitas. Note que no, el fruto de la uva no es una uvita, el fruto de la uva es el racimo completo dividido en varias uvitas. ¿Sí ven? Muy parecido cuando dice, y el fruto del espíritu, no dice los frutos, sino el fruto. ¿Sí ve? Es como si fuera un racimo de uvas, que sería el fruto, con 9 divisiones que tiene el fruto del espíritu, o los componentes de una sola fruta, lo que trae por dentro. Entonces, todo el tiempo él está haciendo esas referencias para que nosotros lo entendamos. Entonces, cuando él lo limpia, es porque nosotros los seres humanos, aunque una persona haya nacido de Dios, quedan mañas, costumbres, resabios de nuestra vida. Entonces el Señor lo que tiene que hacer es comenzar a limpiar eso, o sea, entrar en santificación. ¿Ve? Eso es algo que lo que hace Dios por medio de Jesús es permitir que nosotros tengamos la capacidad de poder llevar el mensaje del Evangelio a otros y ese otro también produzca y así sucesivamente ese otro lo lleve a otro y ese otro también produzca. Por ejemplo, el propósito que alguna vez Dios me mostró, porque uno por lo general cuando uno comienza, pues cuando yo comencé a pastorear, yo había visto qué hacía el pastor, pero no sabía que era pastorear. Cuando le dije al pastor, pastor, se necesita, ya, digamos, yo fui uno de los primeros que comenzó a ir por muchos lugares a llevar el Evangelio y a centralizar personas, a enseñarles inicialmente, y después la idea era que el pastor de Israel dejara un pastor allí.
Entonces, así se hizo en varios lugares de Colombia. Y llegué una vez, nuevamente llegué a mi tierra. Cuando yo llegué allí a mi tierra, nuevamente, pues ya llegué con una visión diferente y lo primero que hice fue pensar en una congregación. Entonces, cuando yo comienzo a hablar del Evangelio, las personas comienzan a creer, comienzan a recibirlo y la primera pregunta que me hicieron, bueno, y ahora yo no me quiero reunir en ningún lugar. Después de oír lo que estoy oyendo, yo quiero reunirme con ustedes, pero ¿y usted cómo viene aquí de primera vez? Entonces, ¿dónde nos vamos a reunir? Y le dije, pues la verdad no sé. Y me dijo, pues aquí está mi casa, comencemos aquí. Listo, comenzamos ahí. Cuando poco a poco comienza a crecer el lugar, llamo yo al pastor y le digo, pastor, aquí ya hay otro sitio, así como fuimos y abrimos campo por ejemplo, en Chiquinquirá, Boyacá, ya quedó pastor, establecido pastor. Lo mismo yo estaba pensando en llegar a Huate, Cundinamarca. Y también yo le insistí al pastor, ya vamos tanto, pastor, ya tengo tantas personas, ya hay tantas sillas, ya hay un lugar, necesitamos un pastor. Y no recuerdo qué pasó en ese tiempo, pero cuando ya le insistí al pastor mucho, él me dijo, Francisco, haga de usted, coge esa obra usted, pastoreala usted. Y más adelante miramos qué pasa. Listo, pastor. Entonces yo comencé allá. Pero esa labor digamos, una cosa es ser pastor y otra cosa es pastorear. Entonces, ¿yo qué hacía? Yo me preocupaba inicialmente por causa de unas circunstancias que el pastor Israel no podía estar conmigo allí como dirigiéndome mucho. Y teníamos, pues no tenemos la ventaja hoy en día como los celulares, pero sí había manera de comunicarnos, pero no era igual de frecuente. Y yo me centralizaba mucho en la enseñanza y me centralizaba mucho en tener el lugar listo y preparado para el Señor y para las ovejitas. Pero cuando comencé a entender que el Evangelio no es tener unas personas en una iglesia, sino la idea es que ellos produzcan, entonces la primera idea fue capacitarlos. Entonces comenzamos con la estructura de la cartilla de primero lo primero y así comencé. Tanto un culto un martes como un culto un jueves como un culto un domingo. Todo lo que tenía que ver con lo que estaba en la cartilla que es Biblia. Por lo lógico que está ordenado los temas condensados en un solo lugar. Y me puse a enseñarlo y me di cuenta que las personas sí eran capaces de ir y comenzar a dar el mensaje porque en menos de un año crecimos de una manera exorbitante en ese lugar. Digamos, ya pues, comenzamos a pasar como de dos personas que comencé, ya éramos en un año como 80. Entonces, pues ahí se veía el fruto. Entonces después comencé a mirar cuáles eran las falencias, cuáles eran las cosas que habían. Entonces me di cuenta que es fácil dar un mal testimonio, porque puede ser que no son cosas de peso, pero si la persona le exige mucho el ver que el que le está predicando tenga mejor testimonio que el que le está oyendo. Entonces muchos decían, no, pastor, pero es que imagínese que me pasó esto y qué pena con el hermano, no, eso se va a pegar una desanimada porque me pescó mal parqueado. Y yo soy Darío, yo soy el líder, mira qué pasa esto, pasa lo otro. Entonces comencé a analizar y dije, bueno, aquí la estructura es que ahora entiendo qué es lo que hay que hacer. Y dije, pues me voy a centralizar en que de lo que de mí dependa, poder darles el conocimiento de tal manera que les pueda hacer entender qué es literalmente el Evangelio de Jesús. O sea, que lo puedan entender. La meta mía siempre ha sido, después de ese día, es que las personas entiendan el Evangelio, porque de oídas lo hemos oído, pero no lo entendemos, no lo comprendemos. Y lo he hecho con el simple propósito de que las personas lleven mucho fruto. Note que el pastor es pastor y el pastor da pastores o multiplica pastores. Y la oveja es oveja, da cría y multiplica con ovejitas para hacer crecer el rebaño. O sea, la labor nuestra es ir y predicar y la labor del pastor es instruir y cuidar. ¿Sí ve? Guiar en un momento dado para saber qué hacer o cómo, de qué manera ir, evangelizar, etcétera, etcétera. Entonces, nótese que nosotros también nos tiene que ir limpiando cada día, digamos, el término que nosotros manejamos perfección
hay que saberlo ubicar dentro del contexto. Por ejemplo, note que él dice que ese pámpano, voy a leerlo, y dice, todo pámpano que en mí no lleva, que lo limpiará para que lleve más fruto, y todo pámpano que en mí no lleva fruto lo cortará. ¿Sí ve? Entonces, ¿qué es lo que quiere el Señor de nosotros? Primero, que nosotros hagamos frutos dignos de arrepentimiento y que llevemos mucho fruto, es ir y llevar el mensaje a otras personas para que también estas personas sean salvas. Bueno, entonces por medio del arrepentimiento, por ejemplo, Jesús les decía, vosotros estáis limpios por la palabra que yo os he hablado, permanecer en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco ustedes si no permanecen en mí. Entonces, lo que quiere Jesús es que nosotros entendamos que siempre tenemos que estar unidos a Él, ahí, unidos a Él, todo el tiempo, todo el tiempo, todo el instante. Por eso, ¿qué sucede? El que no permanece se secará. Entonces, yo tengo que aprender a hacer algo, aunque yo ya sea salvo. Debo entender que literalmente necesito urgentemente velar, ayunar, leer, escudriñar, congregarme, todo lo que tiene que hacer referencia, o lo que, perdón, lo que hace referencia a los ejercicios espirituales. De lo contrario, no puedo permanecer en él. Entonces, nótese que según el Salmo 51 dice, si usted me regala la oportunidad de que usted me perdone, yo le confieso mis pecados, sé que soy pecador por naturaleza, que en mí, oh Dios, un corazón limpio y quita de mi carne el corazón que tengo y me das uno nuevecito y no eches de mí delante de mí tu Santo Espíritu. Entonces, todo esto está haciendo referencia, según el Salmo 51, a lo que es nacer de agua y nacer del Espíritu. Pero, escuche bien, hay una reacción que él toma. En el Salmo 51 dice, y entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Entonces, después de que una persona entienda el Evangelio, lo comienza a dar a conocer a otros, ¿sí ven? Mientras no lo entienda, le dará temor de hacerlo. ¿Me estoy haciendo entender? Entonces, me impactó mucho cuando yo llego a mi tierra y las personas me decían, los hermanos que habían quedado, que yo llevé, yo llegué, yo me ausenté un buen tiempo de mi pueblo por ir a enseñar a otros lugares. Y resulta que cuando yo regresé, ya existía que, es que están enseñando el nuevo nacimiento, están enseñando que nacer de agua, que nacer del Espíritu. Y había una amiga que cuando yo llegué se alegró mucho de verme. Y de hecho ella y el esposo y pues las hijitas en ese tiempo pues teníamos un vínculo muy cercano y muy bonito. Entonces él me dice, no, pues milagroso de verlo y cómo vamos, no sé qué cosas. Y ellos comienzan a contarme muy emocionados todos los privilegios que tenían en la iglesia. Yo, wow, espectacular, los felicito por eso, muy bien. Me dice, sí, imagínate que yo ya tengo un grupo. En ese tiempo, no sé si ustedes escucharon que se manejaba mucho los grupos familiares. Entonces ella decía, no, imagínense que me pusieron de líder en tal grupo familiar y las personas están yendo y están contentas y les estoy enseñando del nuevo nacimiento. Yo, wow, perfecto, excelente, lo felicito. Y hablando, cuando de repente solamente se me ocurrió preguntarle, y tú les estás enseñando todo lo que hace referencia al nuevo nacimiento para que la persona pueda ver y entrar al reino de los cielos, dijo, pero por supuesto, claro que sí. Bueno, sí, le decía yo sí, porque el propósito fundamental es que la persona sea salva y después de eso lleve mucho fruto. Entonces, por supuesto, eso es lo que yo tengo aquí mentalizado, eso es lo que yo estoy haciendo aquí y allá. Y claro, la persona pues estaba muy entusiasmada. Y le dije, qué bueno, pero ¿qué les estás enseñando de qué es nacer de agua? Dijo, no, pues comenzó como a pensar y a dudar. Y le hice la pregunta, ¿tú sabes qué es nacer de agua? No, no sé. Y entonces, ¿qué les?
se enseña es cuando vas y cambias el conocimiento al nacer del Espíritu, ¿sabes? No, no sé. Entonces, ¿qué les estás enseñando? Se agachó y se puso a llorar, porque entendió que estaba enseñando algo que no entendía. ¿Sí me hago entender? Y lo que quiere Dios es que nosotros estemos prendidos a esa vid verdadera. ¿Qué hace el racimo? Al estar prendido a la vid verdadera, goza de los mismos nutrientes. El que lo nutre es la vid verdadera, al sarmiento o al racimo. ¿Me estoy haciendo entender? Ella es la que nutre esa parte. ¿Sí ve? Por eso Pablo hace la misma referencia. En el olivo silvestre se desgajó una de las ramas y se injertó otra. Perdón, del olivo natural se injertó una ramita del olivo silvestre para que el olivo silvestre también lleve fruto, haciendo referencia al pueblo judío, que es el olivo natural y una de las ramitas, que es el olivo silvestre, se ha injertado en el olivo natural con el propósito de que de ahí en adelante el olivo silvestre lleve fruto, porque los dos, dice ahí, gozan de la misma savia, o sea, del mismo nutriente que alimenta el otro. Entonces, si yo no estoy prendido a la fuente, si yo no estoy unido a Jesús, si yo no estoy escuchando sus palabras, si yo no estoy atento a sus enseñanzas, si no estoy acorde a las reflexiones que Él quiere hacer, si yo no le dedico tiempo a orar, si no le dedico tiempo a escudriñar, si no le dedico tiempo ni siquiera a meditar lo que he leído, si no le dedico tiempo a esto, literalmente no voy a estar prendido ahí a la vida, entonces me vuelvo un racimo sin fruto. Por eso cuando una persona entiende el nuevo nacimiento, dice, y entonces se lo enseñaré a otros. Esa es la evidencia más grande de que yo puedo notar si literalmente el Evangelio lo he entendido o no, si lo he recibido por revelación o no. Curioso eso. Entonces, pregúntese cuántos fieles o discípulos tiene usted. Entonces, imagínese, aquí nomás en línea, digamos, solo en pantalla, si todos nos propusiésemos uno a uno, Elina dice, yo voy a llevar uno, voy a dedicarme a tener una ovejita, un discípulo. Maribel dice, yo voy a tener uno. Y Mari dice, yo voy a tener uno. Lorena uno, Carmen, Ana, Yuri, todos, Gilberto, Rodi, Alexandra, Francito dice, yo voy a llevar uno. Uno solito voy a llevar. Si nosotros nos propusiéramos en tener y discipular uno solo, cuánta gente no abarcaríamos si entendemos el Evangelio? Eh, Me decía una persona, pastor, es que yo antes iba a una iglesia y pues después de que me puse y me conecté, entonces me di cuenta que la enseñanza es pues diferente en el sentido de que me confronta y me ha llevado a tomar decisiones en mi vida, pero lo que pasa, sucede y acontece es que eh, está bien, es que yo quiero decirle esto a mi tía, a mi hermana, a mi abuelita, a fulano, a sutano, a perencejo, al vecino de aquí, al vecino de allá, todo el que esté de pronto de repente llegue, a todas las personas yo quiero enseñarles el Evangelio. Yo quiero hacerlo. Entonces se notó que sí hubo una evidencia de conocimiento, de entendimiento y de convencimiento. Y quiere darlo a conocer. Pero si no estoy prendido a la vid verdadera, me voy a secar. Entonces, cuando vienen, porque ellos los disipulo los días martes en la noche, entonces ellos son muy contentos y felices por todo lo que aprenden. Entonces me decía ella, no, imagínese, pastor, yo me sentí un día tan triste el día que usted dijo, muchos aquí se aburren de que es la repetición de la repetidera. Y yo decía, ¿cómo se van a aburrir? Ojalá yo pudiera estar preguntando todo el tiempo con lo que estoy entendiendo. Entonces, de la última reunión que tuvimos este martes, me dice, pastor, yo estoy enseñándole a fulano, a sutano, a perencejo, y mire que yo le he enseñado a una hermanita, y mire que le he enseñado, y no sé qué cosas, y le he enseñado a otras personas que están en otra congregación, pero a mí, pues la verdad, no sé, usted me indica si los invito o no. Le dije, no, déjelos allá, enséñelos y déjelos allá para que allá también lleven fruto. Porque ese es el propósito, después de entender el Evangelio por revelación. ¿Listo? Entonces, recordemos que
Jesús todo el tiempo nos está enseñando acerca de la necesidad de que así como Jesús hizo las cosas, nosotros también debemos hacerlas por amor, que hay que predicar el evangelio y hay que llevar a la persona a que sea salva, o sea, no a mantenerla dentro de la iglesia, sino que la persona literalmente sea salva. ¿Está claro? Eso es lo que hay que buscar, que la persona literalmente sea salva. Entonces, eso es como la parte principal. Recuerden que el Padre es el labrador, el que limpia. Digamos, limpió la vid, en este caso por medio de Jesús, y ahora nosotros también nos limpia para que vayamos y llevemos mucho fruto, pero debemos estar prendidos siempre a esa fuente, a esa vid verdadera. ¿Está claro? ¿Alguna pregunta hasta aquí? Pastor, ¿la vid silvestre somos nosotros? Pues no lo compara con la vid silvestre, pero sí, digamos, el apóstol Pablo compara al pueblo gentil con el olivo silvestre, ¿no? Y el olivo silvestre por lo general no lleva, eh, como tal, no lleva frutos, sino son solo florecitas. Lo que más llega a ser el olivo silvestre son florecitas, curiosamente. Pero en cuanto a la vid, digamos, a la vid silvestre, hace referencia, o sea, se, no lo compara directamente con nosotros porque lo que leímos en Jeremías hace referencia a que el pueblo judío busca otras mm, prácticas, unirse a otras creencias o otras maneras de pensar y se vuelve olivo silvestre. ¿Sí ve? ¿Por qué se ha vuelto olivo silvestre? Entonces, casi que el olivo silvestre no solamente compararía al pueblo gentil, sino a todo el mundo, ¿no? Pero más que todo es eso, hermano Gilberto. ¿Listo? Entonces, dejémoslo hasta ahí. Vamos ahora. Recuerden que vayan colocando sus nombres ahí donde está el chat para que quede registrado de que estuvieron en la clase. Bueno, entonces, oremos, démosle gracias a Dios. Si hay alguna pregunta o algo en la próxima clase. Están pendientes al grupo, por favor, porque este martes que viene, lo que pasa es que están haciendo unas entrevistas con una radio, que no me acuerdo cómo se llama, y también pues eso se une con otros países. Entonces me invitaron y he estado dándole La eternidad. o sea, las respuestas a ellos de las que va a ser como una especie de, de entrevista. Y este martes tengo la última, sino que curiosamente la hora que ellos lo transmiten es a las 7 de la mañana. Entonces están pendientes al grupo porque si no entramos a clase, ahí queda el link para que entren a la entrevista. Bueno, que lo más seguro es que sí. Entonces solamente me dan la confirmación que sí porque a veces cambian los horarios. Si no, entonces habrá clase. Y si lo dejan como está, entonces simplemente los invito a que escuchen lo de la entrevista. Amén. Pero estemos pendientes al grupo. Oremos, Entonces Señor. entendemos que lo más seguro es que el próximo martes no hay clase. O sea, aún así debemos estar pendientes, porque si de pronto, porque me pasó ya me pasó una vez que me dicen, Pastor Francisco, mañana no hay entrevista por cuestión de cuestiones técnicas. Listo, entonces para la próxima. Ok, listo, entonces para la próxima. Listo. Entonces, así hay que hacer. Entonces, estar pendientes. Lo más seguro es que si no hay clase, o sea, si no hay transmisión de clase, hay transmisión de la entrevista. Entonces, estar pendientes, porque eso sé que es muy útil porque como hacen preguntas sueltas, entonces es muy útil porque se aprende mucho. Y ahorita la pregunta que estamos manejando puntual es acerca de conocer a Dios. Entonces ahí queda también el conocimiento para que nosotros tengamos argumentos para poder enseñar a otros. Amén. Oremos. Padre, bueno, nuevamente te agradecemos, Señor, en el nombre de Jesús, por este momento, Señor, por esta clase. Gracias a ti porque Jesús es la vid verdadera. Gracias a ti, Padre, porque tú fuiste el labrador y limpiaste la vid para que llevase mucho más fruto y nos has unido y nos has puesto en esa vid verdadera, Señor, para que nosotros también vayamos por todo el mundo predicando el Evangelio a toda criatura, enseñándoles que guarden todas las cosas que Jesús nos ha enseñado y que Él estaría con nosotros hasta el fin del mundo. Por eso, Señor, muchas gracias.
primeramente por la oportunidad, por tu palabra, porque tu palabra es verdad, por tu misericordia que es para siempre. Y gracias por tu palabra, porque por medio de ella el sarmiento también está siendo limpio, Señor, en el nombre de Jesús. Para darle paso, oh Dios, a aquellas cosas que sabemos, oh Dios, que deben crecer en nuestro ser para agradarte a ti, para llevar mucho fruto, para ser llamados, para ser capacitados por ti, en el nombre de Jesús. Y te agradezco, Señor, por cada uno de los estudiantes, los que estuvieron atentos y aún por los que no pudieron también, Señor. Concede la oportunidad que se adelanten para la gloria de tu nombre. Y, oh Dios, que seamos cada día más de más, oh Dios, ir de más en todo, Señor, para que aún tengamos la capacidad de ir y enseñarle a otros, oh Dios, sobre todo en volúmenes más, así fuere posible. Ayúdanos a ser sabios, prudentes, oh Dios, a ser personas que llevemos nuestra vida primero en testimonio delante de ti, Señor, para la gloria de tu nombre, sabiendo que los demás pueden ser beneficiados por eso, Padre. Bendícenos y ayúdanos aún más, espiritual, física, material, económica y para lo que resta de día, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, hermanos, Dios los bendiga. Muchas gracias.